Bueno, la idea de este video es ver el ejercicio 1 del simulacro de parcial para Introducción a la Economía, donde vamos a ver los temas de demanda y elasticidad. Si vamos al enunciado, vamos a tener una función de demanda dada por cantidad demandada igual a 10 menos 2 por precio, y se nos va a pedir calcular las cantidades demandadas para determinados precios, para cuando es 2, cuando es 4, cuando es 6. Y después vamos a ver otras propiedades como la elasticidad en los siguientes incisos y nos va a pedir gráfica. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, los primeros tres son fáciles. Cuando el precio está dado, por ejemplo, puede ser 2, puede ser 4, puede ser 6, nosotros lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la ecuación de demanda, dada por 10 menos 2. Entonces, simplemente reemplazamos donde está el precio y realizamos la cuenta, y ahí nos va a dar la cantidad demandada a ese precio dado. Lo mismo lo repetimos para cuando el precio es 4 y para cuando el precio es 6. Luego nos pregunta cuál es el precio a partir del cual la cantidad será negativa. Si nosotros observamos en el punto anterior, mientras el precio es mayor, o sea, pasa de 2 a 4, después de 4 a 6, la cantidad demandada es cada vez menor, que eso se condice con la relación negativa que tiene que haber en una cantidad demandada. Cuando el precio es más alto, la cantidad es más baja. Por lo tanto, hay algún valor de ese precio en el que la cantidad demandada se va a hacer cero. Entonces, ¿cuál es ese precio? Lo único que tenemos que hacer es igualar la cantidad a cero y reemplazar esa cantidad por su fórmula, igualándola a cero, ¿sí? Cuando despejemos, pasamos el 2 para abajo, 10 dividido 2 es esto, es igual al precio. Entonces, 10 dividido 2 es 5, el precio es 5, ¿no? La conclusión sería que a partir de ese precio, de 5, la demanda se hace nula. Por lo tanto, si yo aumento ese precio, por ejemplo, 6, o un aumento muy pequeño, como es el ejemplo que puse acá, la demanda pasa a ser nula. Nos pide que grafiquemos la función de demanda y marcar todos esos puntos em, que veníamos estudiando. Como siempre, en el eje vertical va a ir el precio, en el eje horizontal van las cantidades, y si unimos todos esos puntos, vamos a tener una recta como esta. Como verán, en el punto cuando el precio es 6, la cantidad es menos 2, o sea, es un punto por acá. Obviamente, esto carece de lógica porque estamos hablando de cantidades negativas, ¿no? Cantidades que en un mercado, en el mundo real, no existen. Uno nunca puede vender una cantidad negativa. Siempre tenemos que hablar de los ejes hacia la derecha y hacia arriba, que son las cantidades positivas, ¿no? Este es el cuadrante que nosotros utilizamos en economía porque son cantidades positivas, ¿no? En estos tipos de gráficos. ¿Qué nos pide? Calcular el precio de la demanda. Y acá hay que tener cuidado porque hay varios métodos. Está el método del punto medio y el método normal. ¿Qué cambia en el punto medio? Si nos necesitamos acá, que es lo mismo que esta fórmula, pero escrito de otra forma, vamos a ver que las variaciones, la división entre las variaciones de cantidad y precio se mantienen en las dos fórmulas, ¿sí? Lo único que cambia es esta parte. Cuando estamos hablando de punto medio, acá va P barrita, que es esto es P barrita, y Q barrita abajo, que es esto. Y nosotros estaríamos hablando de una elasticidad puntual, o sea, no de punto medio. Acá va un P y una cantidad dados, ¿sí? En ese punto donde queremos estudiar. Esto es para que no se confundan con la elasticidad que vemos en la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Bueno, buscar
Como verán acá, yo tengo dos cantidades, la nueva y la vieja, y dos precios, el precio viejo y el nuevo. Acá yo supongo que el precio 2 es el viejo y el precio 4 es el nuevo, ¿no? La variación es de 2 a 4, en aumento. Entonces, si el precio es 2, sabemos que la cantidad es 6, y si el precio es 4, la cantidad es 2. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar, ¿no? Cuando diga cantidad 2, voy a poner 2, y cuando diga cantidad 1, voy a poner 6, ¿no? Que es la cantidad vieja porque es cuando estaban los precios viejos. Acá lo mismo. El precio viejo, el precio 1 va a ser 2 y el precio 2 va a ser 4. Entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar. Si hago la cuenta, me va a dar menos 3 medios. Y esa es mi elasticidad. Al final del inciso nos pide que demos el valor absoluto. Como es un número negativo, el valor absoluto va a ser 3 medios. Por lo tanto, si nosotros lo queremos ver gráficamente, hubo un aumento del precio de 2 a 4, por lo tanto, una caída de la cantidad demandada de 6 a 2. La elasticidad media es de este tramo, va a ser un punto intermedio que va a ser por acá, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el punto G? Indique si la demanda es elástica, inelástica o con elasticidad unitaria. En este caso, si se acuerdan, a nosotros nos da 3 medios en valor absoluto, que es un número, si nosotros lo pasamos de fracción a número entero, va a ser 1,5. No a número entero. Si queremos hacer una definición alternativa, va a ser 1,5. El valor absoluto de 1,5, el valor 1,5 es mayor a el valor absoluto de 1. Entonces, esta elasticidad, esta demanda, perdón, es elástica. ¿Qué significa que sea elástica? Nosotros sabemos que las elasticidades lo que ven son las variaciones entre los precios y su relación con las variaciones en las cantidades. Entonces, una variación en el precio de 2 a 4 genera una variación de cantidad demandada de 6 a 2. Cuando yo duplico el precio de 2 a 4, la cantidad demandada como tiene un efecto que es más a su duplicación, ¿no? No es que pasa de 6 a 3, sino que pasa de 6 a 2. O sea, hay un efecto de una vez y media en el cambio de la cantidad. Por lo tanto, es elástica, ¿no? Hay una sensibilidad que es bastante grande. Cuando nosotros decimos que es inelástica, estamos hablando de una variación pequeña, o sea, una poca sensibilidad en la demanda. En este caso, si el cambio del precio es pequeño, o sea, de 2 a 4, hay una variación en las cantidades demandadas más que proporcionales. Entonces, ¿qué nos dice el siguiente inciso? Supongamos que las hamburguesas son bienes inferiores. Ahí hay que saber bien las definiciones, ¿no? Los distintos tipos de bienes. ¿Qué pasa? Si el bien es inferior, nos indica que ante una variación positiva de los ingresos, la cantidad demandada del bien sufrirá una variación positiva. Acá está bueno buscarse ejemplos de libros y ejemplos propios. Por ejemplo, ¿no? Acá puse un ejemplo del libro. Cuando nuestro ingreso, cuando nuestro ingreso sube, hay algunos bienes que nosotros lo que hacemos es dejar de demandarlos, ¿ok? Por ejemplo, eh, si yo estaba usando un jabón para la ropa malo, de mala calidad, cuando mi ingreso sube, lo que yo voy a hacer es dejar de demandarlo, ¿ok? Lo mismo pasa, por ejemplo, casi siempre el ejemplo es papel higiénico o algún bien de baja calidad, que nosotros cuando nuestro ingreso sube, preferimos reemplazarlo por otro de mejor calidad. Por eso, cuando se aumenta nuestro ingreso, dejamos de demandarlo, ¿sí?
Entonces, si las hamburguesas son bienes inferiores, se supone que cuando nosotros tenemos un aumento en nuestro ingreso, la demanda va a caer. Entonces, ¿qué nos dice? Completemos la siguiente oración. Em, nos dice que completemos con esas tres frases la siguiente oración. Si aumenta el ingreso de los consumidores, la función de demanda de hamburguesas, y bueno, en este caso ya la respondí, se desplazaría hacia la izquierda y hacia abajo. Si nosotros vemos este efecto, esta es nuestra curva original, y el desplazamiento es hacia abajo. ¿Por qué? Porque cuando aumenta nuestro ingreso, nosotros dejamos de demandar hamburguesas y por lo tanto nuestra demanda va a caer paralelamente, ¿sí? Em, bueno, con esto terminaríamos todos los incisos del primer ejercicio. Van a tener colgados el ejercicio 2 y el ejercicio 3. Em, una cosa que les quiero avisar es que en el simulacro también hay un ejercicio de producción, pero probablemente no entre en muchas de las comisiones, así que no se preocupen por eso. Enfóquense en demanda de elasticidad, en algún ejercicio de mercado y algún ejercicio de frontera de posibilidades de producción y costo de oportunidad. Así que bueno, les deseamos mucha suerte. Nos vamos a ver en los siguientes videos.